Muy bien, estamos en vivo. Bienvenidos a esta transmisión de la UNAM San Antonio. Esta tarde tenemos una conferencia fantástica, les va a gustar muchísimo, vamos a aprender muchísimo de cosas que no hemos sabido antes de Frida Kahlo. Y para ello tenemos con nosotros a Virginia Hernández Reta. Virginia Hernández Reta nació en la Ciudad de México. Ella es escritora y colaboradora del Museo Frida Kahlo y del Anahuacalli. Contrario al consejo desinteresado que le diera su maestro de literatura en la preparatoria, no estudió letras, sino ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana. Luego intentó rectificar el camino, dice ella, haciendo un posgrado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Es políglota, habla español, inglés, portugués y francés. Y muy bien, pues como vivió en Brasil y aprendió no solo portugués, sino que les enseñó español a los brasileños. Virginia es también tallerista, ha impartido talleres de perfeccionamiento del lenguaje, tanto para corporativos como para instituciones, como el Museo Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli, y además da talleres de escritura creativa para escritores en ciernes. Virginia ha recibido algunos premios bastante significativos en literatura. Ganó el Premio Latinoamericano Benemérito de América 2004 por su volumen de cuentos Memorias de un desvelo, publicado bajo el sello de la Universidad Autónoma de Oaxaca. Otros premios que ha obtenido han sido el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo en 2002, el primer lugar en el concurso de ensayo Miguel Palacios Macedo, primer lugar en el concurso binacional de cuento del periódico Reforma. Actualmente, bueno, ella ha estado también, ha pertenecido a varios talleres literarios de los escritores Mauricio Molina, Mónica Lavín, Agustín Cadena, Alberto Chimal, y actualmente forma parte del taller de Adela Celorio. Hay mucho que decir esta tarde acerca de Virginia, pero también sobre Frida Kahlo. Entonces yo les voy a pedir, como siempre hacemos en estas transmisiones, que vayan generando sus preguntas conforme Virginia nos va platicando estos 5 mitos sobre Frida Kahlo, ideas equivocadas de un artista poco convencional. Vayan poniendo sus preguntas en los comentarios, de ahí las rescatamos para hacérselas a nuestra ponente esta tarde. Y pues sin más, Virginia, te cedo la palabra y muchas gracias por estar con nosotros en la UNAM San Antonio, a nombre del doctor Vela, del doctor José Antonio Vela, director de nuestra sede en San Antonio. Te damos la bienvenida. Estás muy bien acompañada esta tarde por Miguel García Odelo también y por nuestra querida amiga la escritora Amelie Olais. Bienvenidos todos y Virginia, adelante. Pues antes que nada agradecer a Alfredo, muchísimas gracias esta oportunidad, que me gustaría que fuera como una conversación entre pues especialistas como Miguel, que es historiador, José Antonio, Amelie, y entre los que hacen el favor de estar escuchando esto. Pues yo quisiera empezar diciéndoles que yo llevo 15 años colaborando con el Museo Frida Kahlo, y me ha tocado ver este fenómeno que provoca Frida, tanto para bien como para mal, ¿no? Hay gente que la ama, que la adora, que es como ya fanatismo, y gente que no le gusta. Pero no le gusta así. Es Frida, no puede estar en medios, es como, está a los extremos. Pero tanto la gente que está en contra de su pintura, que no le gusta mucho su manera de vivir, y la gente que la ama, hay una cosa en común. Y esa cosa en común es que generalmente tienen ciertos estereotipos de Frida. Y entonces, la charla de hoy me gustaría que bordara sobre estas ideas que no nos dejan ver a la Frida real. Me gustaría como que pudiéramos acercarnos a una Frida más humana, más accesible, más de carne y hueso, no tanto el mito que ella misma forjó de alguna manera, sino cuáles son los pilares sobre los cuales se basa nuestra admiración y esta vigencia que sigue teniendo Frida hasta el día de hoy. A tantos años de su vida y a tantos años de su muerte. Es increíble, ¿no? Entonces, si quieren, empecemos a develar estos 5 mitos que, pues, cada vez que yo me topo con alguien en el museo, invariablemente me salen con alguna de estas 5 ideas que no son exactamente las más correctas al respecto de Frida.
Si les parece, empezamos. Bueno, el primer mito, Frida era una mujer fea, ¿no? Siempre tengo que estar, y no es que quiera yo defender el tipo de belleza de Frida, pero lo que sí creo es que estamos muy acostumbrados a juzgar la belleza bajo los parámetros convencionales de la belleza, pues, occidental. Frida es hija de un hombre que venía directamente era austrohúngaro, sí, alemán y austrohúngaro. Entonces, y por el lado materno tenía una filiación con indígenas michoacanos y de Oaxaca. Entonces, Frida es esta combinación muy interesante de razas. No podríamos decir que es autóctona porque para nada, pero tiene una belleza muy poco convencional. Quiero que vean esta foto de entrada porque es una de las mejores fotos que tiene Frida. Se la tomó un fotógrafo llamado Nicholas Murray, que después vamos a ver que tuvo un papel muy importante en la vida de Frida, porque fue, digamos que uno de los amores más importantes de Frida, pero que con ese lente muy especial que tenía Nicholas, sacó las fotos más icónicas de Frida. Y sabía muy bien el encuadre, ¿no? Sabía muy bien realzar estos colores con los que ella se vestía. Y aquí podemos ver que tiene una mirada como muy directa. Frida siempre mira hacia la cámara. Los ojos pueden estar hacia el frente, aunque la cara, ella estudia muy bien como su rostro, ¿no? Generalmente está como en 3/4, no mira tan directamente, los ojos sí, pero su rostro siempre está un poco ladeado. Tiene una ceja, bueno, ¿qué podemos decir de la ceja de Frida? Es absolutamente su firma desde el primer instante, ¿no? Es su firma como alguien que se construye a sí misma. Esta foto me gusta mucho, es una foto que le saca Julian Levy. Hay toda una serie, este es un pedacito, está un poco editada, como platicaba yo con Miguel. Es una foto en la que Frida está con el torso desnudo. Frida no tiene ningún empacho en mostrar su belleza y crearla. De alguna manera es una mujer que tiene una sensualidad que se puede ver desde que es joven. Frida, en los datos de su pasaporte, se puede ver que mide 1,60, 1,58 y pesa 48 kilos. No es una mujer muy alta, para la época pues es como una cosa estándar, el peso pues muy pues proporcionado a su altura, pero sí es una mujer que sabe sacarle provecho a su físico. Esta es una foto encantadora. Esta es una foto que le saca el Nicholas Murray en Nueva York en 1940 y muestra una Frida con el pelo suelto, sin tanto arreglo, sin esta joyería que ella acostumbraba a usar, pero dejando ver esta sensualidad que tiene. Es muy curioso cómo ahorita la gente dice, no, pero es que Frida tenía bigote y pues realmente no era muy bonita. Ahorita vamos a ver fotos de ella de joven. Pero lo que llama mucho la atención es que toda la gente que la conoció en vida decía que era sumamente atractiva. ¿En qué radicaba el atractivo de Frida? Era una mujer que antes de llegar a un lugar ya sabía que iba a causar conmoción. Cuenta Carlos Fuentes en sus memorias que cuando él estaba en Bellas Artes, oía el tintinear de la joyería de Frida. Antes de que Frida llegara, lo oía ya de lejos y oía cómo la tela de sus vestidos rozaba. Entonces Frida entraba a los lugares antes de entrar, ¿no? Con el sonido, ella ya iba anticipando su entrada. Entonces fue viendo cómo esta manera de mirar, esta ceja distintiva, esta manera de vestir, la hacía única. Aquí tenemos una foto cuando Frida tenía 9 años.
Su padre era fotógrafo, fue uno de los grandes fotógrafos del Porfiriato. Entonces Frida está acostumbrada a posar desde que es jovencita. Evidentemente, algo que hay que tomar en cuenta es que estamos viendo en Frida un cuerpo, ella muere a los 47 años, pero hay que tomar en cuenta que de esos 47, a los 6 le da polio, a los 18 tiene el accidente, pues que todos conocemos, y a lo largo de su vida, ella es operada veintitantas veces, usa unos tantos corsés, entonces evidentemente a los 40, ella ya trae en el rostro y en el cuerpo estas cicatrices del dolor físico. No podemos tampoco juzgar a la belleza bajo unos parámetros cuando la persona ha vivido bajo el dolor crónico, que eso termina afectando en las facciones, termina afectando en la postura, pero a pesar de esto, Frida se mantiene casi como paradójicamente, entre más mal se sentía, entre peor se sentía, más se arreglaba. Esta foto que tenemos a la derecha es de Frida joven, siempre ocultaba su pierna derecha, que fue la que quedó afectada por la polio, y entonces es difícil que notemos que es un poco más delgada y que ya desde entonces necesitaba un poco de tacón porque era más corta. Pero eso no impide que ella quiera estudiar medicina y que sea una persona muy deportista y muy activa, siempre muy inquieta. Pero quiero que vean, pues, qué sensualidad tiene en esta foto ya de adolescente, con una mirada como muy determinada. Frida, además de todo, desafía un poco las convenciones de belleza femenina de la época. Ella se llega a vestir de hombre en varias ocasiones. Aquí está usando el traje de su papá, corbata, tal, y es una foto familiar, y ella no tiene ningún empacho en vestirse de hombre y fotografiarse de hombre, no hay ningún problema con eso, y va a volverse a cortar el pelo cuando se divorcia de Diego en 1939. Lo vamos a ver en una pintura que es como muy simbólica, que es esta de autorretrato con pelo cortado, que está en el Museo de Arte Moderno. Mire, observen el cabello, que generalmente siempre es como sinónimo de feminidad. Ella se lo corta, lo dibuja en este cuadro como si fueran realmente animales, como si fueran cosas ponzoñosas, amenazantes. Y ella, que siempre mantuvo un sentido del humor maravilloso, pone arriba, mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona, ya no te quiero. A pesar de todo, por ejemplo, en esta pintura que tenemos a Frida con la columna rota, tenemos la muestra del dolor físico con estos alfileres, hay una sensualidad en los hombros, en los pechos, es como un desnudo muy particular. Y Frida siempre maneja ese atractivo. ¿Qué es lo que ven en ella las personas? Pues no es solamente su físico, es este sentido del humor, sus alumnos la describían con una risa muy cristalina, contagiosa, es irreverente, no tiene pelos en la lengua, tiene una libertad de expresión que resulta muy, muy atractiva. Pero sobre todo es una persona crítica, es una persona que tiene una capacidad de entablar lazos que ella va manteniendo a lo largo de la vida. A mí cuando me dicen, no, pues es que Frida tenía muchos amantes, vamos a verlos, pero no, yo no quiero quedarme en eso, porque lo importante con Frida es que de todos los amantes que tuvo, generalmente seguían siendo amigos. Entonces Frida sabía conservar esas amistades. Le gustaba mucho escribir, escribe muchas cartas, vamos a ver un poquito más adelante trozos de ellas, pero entonces es una personalidad que sabe entablar amistades, sabe entablar lazos, que necesita ese contacto emocional. Aquí vamos a ver el primero en la lista, no en la lista por aparición, están como un poco revueltos, pero es su doctor, Leo Eloeser. Leo Eloeser es un doctor norteamericano que Frida conoce y con el cual va a mantener una larga correspondencia por muchos años.
ellos tienen un amorío en algún periodo, pero las cartas son, lo que llama la atención es esta absoluta pasión que provoca Frida. O sea, las cartas del doctor empiezan siendo muy respetuosas, hablándose de usted, al final ya se hablan de tú, te mando un besito abajo de las enaguas, o sea, es de una pasión y de una sensualidad, y además muy divertidas. Les recomiendo si pueden comprar el libro, es un libro que editó el museo también, con las cartas, la correspondencia entre Frida y Leo Eloísa. El segundo es un artista, escultor, Isamu Noguchi, también norteamericano, que vino a México a hacer un mural y conoció a Frida y pues se enamoraron. Siempre siguieron teniendo contacto. El tercero es Trotsky. Como sabemos, Trotsky vino a México y estuvo 2 años en la Casa Azul, en la casa de Frida y Diego. Ellos mientras vivían en San Ángel, pero Trotsky pues estuvo aquí. Y llegó aquí porque Diego pidió, hizo como todos los trámites y lograron que viniera exiliado, porque pues venía perseguido por Stalin. Y cuando llega y conoce a Frida, pues también tienen una relación. Pero dense cuenta de la calidad y del nivel de mentes con los que se relacionaba Frida. No era solamente una atracción física, había una atracción artística o intelectual también. Este de la izquierda es Michel Jampetti. Es una historia muy interesante porque Frida presenta a petición de André Breton, que es padre del surrealismo, presenta sus cuadros en una exposición en 1939 que Breton organiza en París. Breton termina siendo un artista bohemio que se le olvida que están los cuadros de Frida en la aduana y ahí tiene que ir Frida a conseguir que lo saquen de la aduana y Marcel Duchamp le ayuda a Frida y es un desastre porque Breton se lavó las manos y ya se fue. Bueno, vamos, sí participó, pero no acabó con el trámite. Bueno, Michel Jampetti hacía las veces de como sí, como unión entre la galería donde iba a presentar Frida y le ayuda con todos los trámites en la aduana y tal. Y en esos 2 meses que Frida está en París, tiene una relación con Michel Jampetti, que no hablaba una gota de español y Frida no hablaba una gota de francés. Parece que no fue un impedimento, porque tuvieron una relación intensa, varias cartas, y de hecho Frida le regala a Michel Jampetti un cuadro que se llama El Corazón, que Michel Jampetti va a conservar durante toda su vida. Después, bueno, ya se casa, tiene un hijo, y ahora el hijo ha sacado las memorias y cuenta como al final de los días Michel Jampetti tiene que subastar ese cuadro. Y bueno, aquí a la derecha tenemos a Josep Bartolí, un pintor catalán con el que también mantiene una relación Frida y que supuestamente es como el causante del cuarto aborto, no muy admitido, de Frida, ¿no? Se dice que tuvo 3, 4 abortos, algunos autores dicen que 4, y que ese cuarto pudo haber sido hijo de Josep Bartolí. Como saben, pues Frida no podía tener hijos, así que bueno, pues tampoco pudo embarazarse de este pintor. Pero bueno, todos ellos coincidían en algo, en que Frida era completamente deslumbrante. Michel Jampetti le decía, no entiendo cómo te fijas en mí, yo siendo tan feo y tú siendo tan hermosa. Entonces llama la atención que no, la gente que la conocía de verdad, en su época cuando estuvo acompañando a Diego, que lo acompañó durante todas sus giras, a Nueva York, a Detroit, a San Francisco, las revistas de moda entrevistaban a Frida, vamos a ver un poco más adelante cómo hasta llega a posar con su vestuario, y la citaban como la hermosa esposa de Rivera. Claro, es que claro, pues Frida se casa a los 22 años con Rivera, que Rivera tenía 43, entonces está jovencita y es muy linda. Este es Nicholas Murray, que es, digamos que uno de los amores más fuertes que tiene Frida, una de las relaciones más estables de amistad también
Y bueno, Nicholas le saca las fotografías que generalmente son las más conocidas de Frida, ¿no? Pero bueno, ¿qué tienen en común todos estas personas? ¿Por qué encuentran a Frida atractiva? Bueno, vamos a ver Frida, cómo se sabe ella atractiva, cómo se viste para atraer, pero también dice algo muy importante. Esta es una carta al doctor Leo Eloesser y le dice, y tú bien sabes que el atractivo sexual de las mujeres se acaba voladamente y después no les queda más que lo que tengan en su cabezota para poderse defender en esta cochina vida del carajo. Como ven, no tenía pelos en la lengua, Frida, ¿no? Me encanta la foto porque es de una provocación, de una sutileza, es hermosa foto y, y refleja perfectamente cómo Frida sabe sacarse provecho, pero sabe que su atractivo está en su trato, en lo que ella sabe. Era una mujer muy culta. Frida redacta muy bien, habla inglés, estudia un poco de alemán, porque su padre habla alemán, pero nunca es un idioma que llegue a dominar. Pero es una mujer que le lleva las relaciones públicas a Diego, redacta muy bien, escribe poesía, lee libros, como les comento, quería ser médica. Entonces, no es para nada una mujer que tenga eh, el atractivo de nada más de la juventud. Es una mujer que se mantiene atractiva por muchas otras razones el resto de su vida. Y bueno, estas son las fotos, 3 de las fotos más icónicas que le saca Nicholas Murray. Como pueden ver, una mujer que siempre se busca los colores, las joyas, muy femenina, le gustaba mucho pintarse la boca, las uñas, se arreglaba mucho, ¿no? Le gustaban los perfumes. Y estas otras son un poquito anteriores de Imogen Cunningham, que es otra fotógrafa también norteamericana. Pero vean la primera, es de una dulzura, me gusta mucho esa foto. Y ya de ahí se ven estos rasgos, los ojos muy abiertos, una mirada muy determinada. Entonces ya vemos como la firma de Frida. Esta foto también es muy, muy bonita, muy linda. Em, entonces, de alguna manera, yo siempre he dicho que Frida, vamos, sí, al final de sus días, en los últimos 4 años ya tenía muchos problemas de salud. Los últimos 2 son un horror. Entonces, si vemos fotos de esos últimos años, es muy difícil apreciar este atractivo de Frida, de este intelecto, de este sentido del humor, porque realmente pues ella ya para mantenerse más o menos en pie, pues tenía que estar bajo los efectos de medicinas, bajo los efectos del alcohol. Entonces, sí son años muy difíciles para ellos, para toda la gente que la rodea también. Pero de alguna manera, pues, hay algo que siempre la hace muy atractiva. Y esa estética de Frida ha sido retomada en la actualidad, pues, por grandes diseñadores que han encontrado, pues, esa belleza como muy particular, muy, pues, única. En 2012, la revista Vogue saca esta foto de Nicholas Murray como portada, con Frida como portada. Y el año pasado tuvimos en el Anahuacalli pues unas muestras de lo que ha hecho Jean-Paul Gaultier, inspirado en Frida. Que son muchos vestuarios, son muchos trajes de noche, pero siempre inspirados en la mexicanidad de Frida. Es muy curioso porque Frida de alguna manera sabía que era atractiva y ella decía, bueno, es que cuando voy a Estados Unidos las norteamericanas, las gringas, decía ella, se quieren vestir como yo, pero pues la verdad es que no les queda, ¿no? Porque ellas son como pambazos, blancas, 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 y no les queda. Y todavía siempre juega, es muy juguetona y dice, no es que yo me vea bien, pero me veo más pasaderita. Entonces, bueno, me causa mucha gracia la percepción de ella misma. Mito 2, Frida era una mujer sufrida. Entonces la gente me dice, no, es que Frida es famosa porque aprovechó ser discapacitada para causar conmiseración y ser famosa. A ver, Frida no era una mujer sufrida. Hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento.
Y hay que ver que sí, la vida de Frida está llena de dolor, pero de ahí al sufrimiento, pues el sufrimiento es un poco, uno lo escoge. Ciertamente cuando ella nace, a los pocos, a los tantos meses, o sea, siendo ella muy pequeña, su madre se embaraza de su otra hermana, de Cristina, la más chica. Y entonces ella tiene que tener una nana, como lo vemos aquí en Mi Nana y Yo. Y no es muy buena la relación de Frida con su madre por varias razones. Cuando Frida tiene el accidente a los 18 años, una cosa que siempre me ha impactado es que su madre y su padre no la visitan en el hospital. Quienes la visitan son las hermanas. Evidentemente hay una razón, los papás no pueden con el shock porque los médicos han dicho que ella no va a volver a caminar. De hecho, todavía regresando a su casa después de un par de meses en el hospital, regresa a su casa y tiene que estar otros 6 meses, medio año en cama. Entonces, ha de haber sido un dolor tremendo para la madre y para el padre, pero definitivamente la relación de Frida con su padre es más cercana. Entonces, sí hay alguna, como falta un poco de empatía y de calor maternal que tiene Frida. Ahora, Frida siempre fue una mujer un poco solitaria. Como niña era muy imaginativa, pero sí un tanto solitaria. Ciertamente también tuvo el dolor de sus 3 abortos. Este es un cuadro muy impactante, el Hospital Henry Ford, que Frida dibuja con motivo de su segundo aborto. Entonces, sí, por supuesto, eso es un gran dolor en la vida de Frida, no poder ser madre nunca. Y bueno, esto conjugado las veces que tenía que estar en el hospital por los abortos y las veces que tenía que estar en el hospital por las operaciones, pues entonces sí pasó mucho tiempo en el hospital. De hecho, ella pasa casi un año en el hospital inglés aquí en México, por ahí de los 40, ¿no? Entonces sí es una mujer que está acostumbrada al dolor, ¿ya? Es algo con lo que vive. Pero bueno, esta es una foto de Frida en la cama, que pasaba mucho tiempo en cama, con corsés, con unos tratamientos terribles, pero que eso no le impide seguir pintando y decorando sus corsés y arreglándose y poniéndose pues sus tocados y su joyería. O sea, es una mujer que siempre sigue siendo creativa. También tiene una etapa en la que está confinada a silla de ruedas, en muletas. Y esta última foto que vemos aquí es la última foto que se conoce de Frida. Ella, a pesar de que los médicos le dijeron que no lo hiciera, ella se va a manifestar con Diego por la intervención norteamericana a Guatemala en aquella época. Y bueno, claro, estaba haciendo frío, tal, entonces le da una neumonía y pocos días después, pues muere. Entonces, no es algo con lo que no esté familiarizada Frida, absolutamente. Su vida es muy dolorosa, pero no nos quedemos en esa parte. O sea, victimizar a Frida es hacer algo que ella no hizo en vida. Ella no se victimizaba. Sí llegaba a quejarse con cierto sentido del humor en sus cartas con el doctor, pero sabía que si ella se quejaba, pues alejaba a la gente. Entonces procuraba no hacerlo. Pero también hay una parte muy luminosa de su vida. Frida fue una persona generosa que dio clases en los 40, empezó a dar clases en la Escuela de Escultura y Pintura La Esmeralda. Y ahí creó un círculo de alumnos que eran muy, muy seguidores de Frida. Y cuando ella ya tuvo problemas de salud y no podía seguir yendo a La Esmeralda, se los lleva a su casa. Y se quedan estos 4 muy cercanos alumnos de Frida, a los cuales los impulsa a salir, y ellos en sus memorias cuentan, Frida nos ayudaba a ver la vida, no tanto a pintar, sino a ver la vida, a salir y ver a la gente y ver qué significa vivir en México. Y bueno, pues esos fueron sus 4 alumnos más, pues apegados. También Frida viajaba, evidentemente viajaba porque acompañaba a Diego, pero ella viaja a Nueva York sola y
en el 39, y de ahí se va a París sola. Y goza de la música, le gustaba el jazz, le gustaban los corridos, le gustaba la bebida, evidentemente, el tequila, el baile. O sea, es una mujer inserta en su tiempo. No pensemos en Frida como una persona que estaba enclaustrada como la Llorona o como la Dolorosa. No, o sea, pensemos en Frida como toda esta conjunción de contradicciones. Entonces es tan válido decir que Frida pues tuvo una vida dolorosa como decir que tuvo una vida también apasionante, privilegiada, conociendo a una calidad de mentes, de artistas, de intelectuales, una vida intensa. También Frida era amante de los animales, todos estos que retrata en su obra. Entonces era una persona que gozaba mucho de la naturaleza, eh, ayudaba mucho también a Diego a hacer como el registro de sus obras prehispánicas. Entonces tenía muchas actividades. Ciertamente hay muchos momentos de soledad porque Diego se la vivía en el andamio pintando, pero es algo que no impide que Frida sea lo que ella es, ¿no? Esta foto es muy linda, es una foto del matrimonio Rivera Kahlo, muy jóvenes, y ella pues se ve con un estilo que no estamos acostumbrados a ver mucho, porque no está vestida como tehuana, pero tiene todavía esta expresión muy, muy dulce y muy, muy tierna, ¿no? En su cara. Y aquí esta foto me encanta. Esto es Frida, ¿no? Pintando violines y escribiéndole al doctor Eloéser. Dice, ya me hice el ánimo de que aunque coja, es preferible no hacer mucho caso de las enfermedades, porque de todas maneras se la lleva a uno la chingada, hasta de un tropezón con una cáscara de plata. Cuéntame qué haces, procura no trabajar tantísimas horas, divertirte más, pues como se está poniendo el mundo, muy pronto nos va a ir de la vil tostada y no vale la pena irse de este mundo sin haberle dado tantito gusto a la vida. Hay que tomar en cuenta también que gran parte de la vida de Frida se desarrolla en guerras. Ella nace en 1907, aunque ella inventa después que fue en 1910 para ser hija de la revolución. Bueno, sí le toca la revolución, y le toca la guerra civil española, y le toca la Segunda Guerra Mundial y un poco de la Guerra Fría. Entonces, tampoco es digamos que no es una situación fácil en la que viven. Frida refleja toda una época, no es solamente una pintora aislada, forma parte también de una generación de mujeres muy valientes, muy echadas para adelante, que también se vestían, como vamos a ver más adelante, como mexicanas, pero que están insertas en la guerra. Frida, de hecho, cuando llega a París, tenía un ofrecimiento de ahí irse a Londres a exponer, cosa que no se realiza porque está allá la guerra y ella se regresa. Además, un año tremendo, ¿no? Porque es cuando se divorcia de Diego y es para ella muy difícil ese año. Pero pensemos entonces también en la cantidad de gente que tuvo que ver Frida y conocer por el exilio español, también por la huida de judíos de Europa, y al mismo tiempo, pues esta incertidumbre en la que vivían, aunque México no se vio tan amenazado por la Segunda Guerra Mundial, pero ellos tenían amigos que tuvieron que salir de los lugares donde vivían. Entonces, hay que entender el contexto en el que se desarrolla Frida. No la veamos como un ente solo con sus preocupaciones. Mito 3. Me llama mucho la atención que hay inclusive investigadores que dicen que Frida no pintó sus obras, sino que Diego se las pintaba. Pero eso sí, estamos abiertos a creer que cualquier frase que circula en internet o cualquier fotomontaje es Frida y que cualquier frase cursi firmada por Frida la dijo Frida. No, no. Me encantaría decirles que Frida va mucho más allá que las frases, vamos, las frases que conocemos como esta de pies para que los quiero si tengo alas para volar. Esa es una frase de Frida que escribe además en el 53, cuando se entera que tienen que amputarle la pierna. Ya le habían apuntado en el 51, ya le habían amputado unos dedos de la pierna derecha, y en el 53 se entera
pues que la gangrena ha ido avanzando y que tienen que amputarle la pierna abajo de la rodilla. Eso la mata. Eso es, bueno, es un dolor del que no se puede recuperar. Pero fuera de esta frase que todo el mundo conoce y que es maravillosa, Frida tiene otras cosas muy interesantes. Es muy curioso que, sí, ciertamente hay muchos falsos Frida circulando en el mercado negro. Hay muchas cosas que se dicen que escribió, que no escribió, pero yo les diría que nos remitamos a sus cartas, que son maravillosas, y remitirnos también a su diario, que ya empieza en el 44, y del que muchas de las frases que conocemos, pues están inscritas ahí. ¿Qué sí dice Frida? Esta es su paleta que pueden encontrar en el museo, en la Casa Azul, y lo que me gustaría es como rescatar este sentido del humor de Frida. Como ya vimos, es una mujer muy irreverente, que no tiene empacho en decir lo que piensa, pero siempre tiene esta parte juguetona, hay una parte como muy niña dentro de Frida. Y ella, en vez de darle una interpretación pues técnica a los colores que usa, como podrían haber hecho, no sé, los impresionistas que estudiaban la luz, la refracción, no, Frida se circunscribe a lo emocional. Y entonces hace toda una tabla de qué significan para ella los colores. Y en particular me gusta mucho esta del amarillo limón, dice, más locura, misterio, todos los fantasmas se visten de ese color o tienen ropa de ese color, o cuando menos, ropa interior. O cuando dice verde olivo, hojas, tristeza, ciencia, Alemania entera es de ese color. Entonces es su percepción, digo, siendo su padre alemán, ¿no? Entonces es muy curioso cómo Frida siempre se refleja en lo que hace, en cómo se viste, en lo que pinta. Es un poco un paisaje emocional lo que ella llega a ser. Ciertamente, Diego le abre las puertas a Frida a un mundo intelectual que ella ya empezaba a conocer cuando conoce a Diego. De hecho, ella conoce a Diego por la fotógrafa Pina Modotti. Entonces, de alguna manera, pues ella ya se había metido un poco a este círculo intelectual. Pero Diego no tiene tiempo de estarle pintando cosas a Frida, ni siquiera son los mismos trazos, no son los mismos temas. Mientras Diego pinta cosas que son como él, enormes, determinantes, los muros, la historia, lo social, Frida dibuja formatos pequeños, tiene muy pocos cuadros grandes, Frida. Todo es íntimo, todo es hacia adentro. Mientras Diego pinta la historia nacional, Frida pinta la historia emocional individual, la vulnerabilidad. Entonces, de alguna manera, son temas completamente diferentes. Ciertamente, en el museo hay 1 o 2 cuadros de Frida. Hay uno de una chica que recuerda un poco el estilo de Diego, ciertamente, pero no está dibujado por Diego, porque Frida ya es pintora cuando Diego la conoce. Son estilos y temas muy diferentes. A tal nivel es la relación entre Diego y Frida, que Frida se atreve a decirle este tipo de cosas. Esto sí lo escribe Frida. Hablando sobre Lupe Marín. Lupe Marín fue la esposa número 2 de Diego, de 4 que tuvo, y era terrible, terrible. Para quien esté interesado por saber un poco más de la vida de Guadalupe Marín, hay una obra de Elena Poniatowska que la describe, pero era una mujer de carácter muy, muy fuerte. Y así le escribe Frida a Diego, le dice, tú, mejor que nadie, sabes que Guadalupe es rastrera y cabrona, como si el mismísimo Mussolini la hubiera parido. Así es que yo te lo advierto con tiempo. A ver si en esta ocasión me haces un poco de caso. A ese nivel, Frida al tú por tú con Diego, con esta desparpajo y con este sentido del humor que la caracteriza, pues advirtiéndole a Diego, ¿no? Tú sabes, porque generalmente Guadalupe lo buscaba, pues sí, para arreglar algunas cosas, para que le prestara dinero, en fin. Y pues Frida ya le va diciendo. Otra cosa que sí escribe Frida, y me gustan estas citas porque creo que dicen mucho más que otras citas que ni siquiera son de Frida, que andan circulando por las redes.
Frida se divorcia de Diego en el 40 y se vuelve a casar en el 39 y se vuelve a casar en el 40 con Diego. O sea, están un año separados. Y le escribe de nuevo al doctor Leo Eloeser, le dice, el recasamiento funciona bien, poca cantidad de pleitos, mayor entendimiento mutuo y de mi parte, menos investigaciones de tipo molón respecto a las otras damas que de repente ocupan un lugar preponderante en su corazón. Está hablando de Diego, evidentemente. Así es que tú poder comprender que por fin ya supe que la vida es así y lo demás es pan pintado. Clara, clara, no hay más, ¿no? Todavía además imita un poco el hablar del doctor Eloesa, que creo que le habrá causado mucha gracia, ¿no? Pero que ella habla con esta desparpajo y mete palabras inventadas, palabras de la época, dichos populares, o sea, así como es su pintura, es su habla, muy colorida, muy llena de folclore, muy llena de vida. O sea, son palabras, es muy divertida. Tiene partes y cartas terribles, ciertamente, pero es auténtica. Cuando se va a París, le escribe cartas a Diego y se queja terriblemente de Bretón y estos surrealistas que no hacen nada, se la viven teorizando, el único que trabaja es Picasso. O sea, da una imagen desmitificada completamente de las vacas sagradas del surrealismo y del cubismo, que se agradece. Es una visión tan fresca, tan auténtica, que por eso Frida nos cae bien. Digo, hay gente que no le cae bien, pero precisamente esto es para que vean que hay mucho sentido del humor en Frida y que esa es la parte que me gustaría más rescatar que el hecho de que sea una mujer doliente. Mito número 4, Frida es famosa gracias a Diego. Y de repente cuando me lo dicen mujeres en pleno siglo XXI, me causa algo, ¿no? No. Evidentemente, Frida tiene una relación muy especial con Diego. Como les comentaba, se casan cuando ella tiene 22 años y es una jovencita. La mamá de Frida no va a la boda, está en contra de y describe el matrimonio como el de una paloma con un elefante. De alguna manera tenía un poco de razón, pero pues esa paloma resultó estar a la altura y lo vamos a ver cómo. Hay una relación muy tierna entre Diego y Frida. Cuando la gente me dice, ay, fue horrible la relación, se ponían el cuerno, tuvieron un chorro de amantes. Si uno revisa la correspondencia entre Diego y Frida, hay una amistad que no se rompe con nada, ni siquiera durante su divorcio. Diego siempre vio por Frida, le daba dinero o hacía que sus amigos compraran cuadros de Frida, o sea, siempre estuvo viendo por el bienestar de Frida. Y Frida, a cambio, también era le escribía cartas muy cariñosas a Diego, ¿cómo está tu piecito, tu ojo, cuando se enfermaba Diego? Entonces, hay una camaradería desde el inicio. Esta es una carta muy linda en el que Diego se ve que es el primero que entiende la genialidad de Frida. Sí sabemos este mito de que Frida conoce, sí es cierto, pero no es como se conocen, ya se conocían antes, pero Frida le pide a Diego que vaya y vea su obra. Diego accede, va a su casa, la conoce, se enamoran, se casan a los pocos meses. Pero desde que Diego ve la pintura de Frida, le dice, tú pintas, tú sabes pintar. Y aquí ya están casados, es el 39, y le llama así, le dice, mi niña chiquitita y muy chula. Siempre le dice Fridita, la llama con una ternura, con diminutivos. Es una cosa como muy, muy linda, muy cariñosa. Dice, tu retrato nuevo de Fulan, este que vemos aquí, está maravilloso. Tu genio de pintor es, bueno, no, es indiscutible. Decididamente no hay un ser viviente que pueda hacer lo que tú haces. Te has echado a la bolsa o al pico a toda la raza pintante. Así de apoyador y de... En ningún momento hay una competencia entre ellos dos. Siempre hay una
como equilibrio, como una ayuda entre ambos. Y después le piden en algún momento a Diego que hable sobre la obra de Frida. Diego, que pues no era tan bueno para escribir porque era un poco complejo, Frida era un poco más directa, pues se avienta toda una disertación sobre el comunismo, el capitalismo, y al final se acuerda que tiene que hablar de Frida y pone estos párrafos ahí, y dice, son retablos los de Frida que no se parecen a nada más, dice, es única, tiene un realismo tan monumental que todo tiene muchas dimensiones y en consecuencia pinta al mismo tiempo el exterior, el interior y el fondo de sí misma. Creo que Diego entiende perfectamente de qué va la pintura de Frida cuando dice que es la única pintora que se ha desgarrado el corazón para describir la verdad biológica, esto es muy interesante, de lo que se siente con esos órganos, con el corazón, con el pecho, con la matriz, ¿no? Definitivamente Diego encuentra la genialidad en Frida desde la primera vez que la ve. Le comentaba yo ayer a Alfredo que había yo escuchado a una persona que hablaba sobre María Callas, que decía, bueno, sí, María Callas, cantante de ópera, tenía una voz maravillosa, pero más que maravillosa, tenía lo que todo cantante quiere tener, una voz única y distintiva. Y eso es lo que tiene Frida, una voz única y distintiva. Y Diego lo sabe y lo ve desde el primer instante. Y es muy apoyador, todo el tiempo está echándole porras a Frida, diciendo tú puedes, y Frida, por un lado, pues como que sí se apoya en el sentido de, pues Diego, para cuando se casa con Frida, es un artista consagrado. Ya estuvo en París, ha hecho no sé cuántas exposiciones y a lo largo de la vida de Frida, él va a ir creciendo cada vez más. Entonces, en ese sentido, son dos colegas que están al tú por tú, hay un equilibrio. A cambio, esta es una carta que le escribe Frida a Diego cuando ella está en Nueva York. Este es un cuadro tremendo. Cuando llega Frida a Nueva York, se entera, porque esto había pasado unos pocos meses antes de que ella llegue, del suicidio de una actriz que no llegó a ser muy famosa, que se llamaba Dorothy Hale. Dorothy Hale se avienta de un piso 18, 16 y pues pierde la vida después de unas relaciones tormentosas, una vida bastante difícil. Y se ve que le presentan a Frida, alguna amiga de Dorothy, que le pide que por favor pues le haga un cuadro sobre Dorothy, para que pues una vida tan joven, porque Dorothy se muere a los 30 y tantos, pues no quedara como en el olvido. Y pues este es el cuadro que le entrega Frida a la amiga. Obviamente la amiga se escandaliza y nunca pone el cuadro, porque pues se imaginó, yo creo que iba a dibujar a Dorothy pues viva, y lo que hace Frida es dibujarla muerta. Pero bueno, lo interesante es esta carta que le escribe a Diego cuando está en Nueva York y le dice, le está contando su proceso creativo y le dice, quiero pintar el proceso en el que ella va cayendo y no sé si pintar lo que ella va viendo cuando va cayendo o no pintarlo, tengo un poco de problema con la figura en el momento en que cae, ¿tú qué opinas? Siempre tomándolo en cuenta. Y Diego pues le dice, no, pues está padrísimo, no, yo ya quiero ver tu cuadro de la chica que se mata, o sea, siempre dándole como alas, ¿no? Alas para que tú sigue pintando, eso es lo tuyo. Y pues ella eh, pinta, ¿no? Como ven, no es algo que dependa de él, o sea, depende de su, digamos que de su visto bueno, como cualquier otro artista puede intercambiar ideas con otro artista de su nivel. Eh, es una relación que va más allá. De alguna manera hay una admiración presente siempre, de Diego hacia Frida y de Frida hacia Diego. Y eso es algo que me parece muy importante. Por ejemplo, esto también se lo escribe a Leo Eloeser en una de las cartas y dice, sobre Diego, escribe Frida, porque yo podré pelearme con Diego millones de veces por cosas que me pasan por los ovarios, pero siempre teniendo en cuenta que antes que nada soy su amiga y no seré yo
quien lo traicione en un terreno político, aunque me maten. Yo digo, bueno, si esto no es lealtad, no sé qué es, ¿no? Es apoyarse en sus valores, es apoyarse en lo que cree el uno del otro. Entonces, yo siempre he dicho que entre Frida y Diego no había fidelidad, no, había lealtad, que está más arriba. O sea, no es solamente el nivel de la cama, es el nivel de cómo veo el mundo, por qué lucho, cuáles son mis convicciones, en qué creo. Ciertamente Diego le causó bastante dolor a Frida, sobre todo cuando Frida descubre que le es infiel con su hermana. No estoy negando ni estoy diciendo que esa sea una relación fácil. Lo que estoy diciendo es por qué no vemos un poco más allá. ¿Por qué nos interesa tanto la vida privada de Frida y Diego cuando hay una vida pública que es maravillosa? Ciertamente es una vida privada difícil, pero creo que Frida lo entiende muy bien. Cuando Diego, le van a hacer un homenaje en Bellas Artes a Diego Rivera por su labor artística y por su vida, y entonces le piden escribir a Frida algo al respecto. Frida se avienta, tenemos en el museo los borradores, y entonces son como no sé cuántas páginas, 9 páginas con su letra, escribe muy bien, redacta muy bien, pero una de las cosas con las que empieza su ensayo es una cosa que me parece de una valentía. Dice, quizá esperen oír de mí lamentos de lo mucho que se sufre viviendo con un hombre como Diego, pero yo no creo que las márgenes de un río sufran por dejarlo correr. O sea, Frida no se ve como un dique de la creatividad y del impulso de Diego, se ve como las márgenes de un río que sabe que él es así, acepta que es así, como le dice a Leo Eloéser, la vida es así, lo demás es pan pintado, ¿no? Diego tiene que correr y yo no lo voy a parar. De alguna manera, en sus cartas a veces y en su diario escribe, mi Diego, ¿por qué le digo mi Diego? Diego no es mío ni es de nadie. Entonces, no debo, ¿no? Aunque, pues sí le causa cierto dolor las infidelidades que son mutuas. A Diego también le daban celos las infidelidades de Frida. Pero repito, la relación de Diego y Frida es tan única que no hay Frida sin Diego ni Diego sin Frida como pareja. Ambos se sostienen, sí, como artistas, por sí solos, pero por pareja, por algo son una pareja icónica, porque existe esta admiración y esta lealtad que va mucho más allá de las convencionalidades de esa época y de esta. A mí también me gusta decir, bueno, son gente que hizo obra extraordinaria, con una visión extraordinaria de la vida. ¿Por qué entonces les pedimos vidas ordinarias? No hay manera. Es algo que tiene que ir, si va fuera de lo común, pues sus vidas personales van un poco fuera de lo común, porque no son vidas que nosotros estemos acostumbrados a ver ni a tener, evidentemente. Y esta es otra cita de Diego, de Frida, al respecto de Diego. Dice, dentro de mi papel difícil y oscuro de aliada de un ser extraordinario, tengo la recompensa que tiene un poco de verde dentro de una cantidad de rojo, la recompensa de equilibrio. Frida entiende perfectamente bien cuál es su papel junto a Diego. No está atrás, no está adelante, está al lado. Y es muy difícil ser pareja de este tipo de hombres con una personalidad arrasadora que generalmente, como Picasso, aplastan a la pareja. O sea, es tal la creatividad, es tal la fuerza de su personalidad que no hay cabida para nada más. Y Frida entiende su papel y se mantiene al, al nivel así, entendiendo que es el equilibrio y que el equilibrio pues tiene un costo y ella lo asume ese costo. Diego mismo, cuando Frida muere en el 53 y Diego en el 57, en el 54 y en el 57, le sobrevive por 3 años. Diego, cuando muere Frida, escribe por ahí escrito en alguna carta, cómo extraña a Frida. O sea, se da cuenta que se ha ido su pareja. Todavía después se casa con Emma Hurtado, tiene una cuarta y última esposa,
pero ninguna de sus esposas, la primera sí, Angelina Belov, era artista rusa, con una obra muy interesante también, por si la quieren conocer en el Dolores Olmedo. Hay algunas cosas de ella, pero solamente Frida es la que le llega a ese nivel de equilibrio. Porque Lupe tenía una personalidad muy fuerte, Emma pues le ayudó a arreglar era galerista, le ayudó un poco como a arreglar sus cosas, pero no hay esta como balance, el yin y el yang de alguna manera se pinta incluso Frida así. Quinto y último mito, este es fuerte. Frida es producto de la mercadotecnia. Pues sí y no. Frida ya es Frida desde jovencita. Esta es una pintura que Frida hace en 1927. Es una obra pequeñita que está en la Casa Azul y es una hermosura. Esta se la regala a su novio, al novio que tiene cuando ella se accidenta, pero quiero que vean los trazos. Ella le llama su Botticelli, ¿no? Le dice, es como mi Botticelli. Tiene otro tipo de trazo, vean el fondo, los contrastes de luz, la vestimenta de Frida misma, su mirada, volvemos a lo mismo, ¿no? De 3/4 la cara, la mirada hacia el centro, la ceja muy marcada, la boca también. Entonces ya es Frida y definitivamente pues la mujer pinta, ¿no? Está empezando quizás sus pininos. Ella le ayuda a su padre en su taller de fotografía. También consigue un trabajo en el lugar donde trabaja un grabador amigo de su padre, que se llama Fernando Fernández, y hace grabados. Y esos grabados los podemos ver en el museo y pues no dejan nada que desear. Esta es otra pintura que hace también en el mismo año Frida. Un retrato de un amigo suyo. Si ven aquí, en la parte baja, aquí, se ve como una parte blanca que no estuviera restaurada, pero en realidad no es que no esté restaurado, sino que se ha decidido dejar esto porque esto fue una cuchillada que le metió al cuadro Frida cuando se enteró que su amigo, el retratado, había dicho que Frida como pintora no valía ni un centavo. Y bueno, si vemos que el último cuadro de Frida se vendió por 8.5 millones de dólares, creo que pues no tenía mucha idea de lo que se iba a convertir Frida, Agustín M. Olmedo. Ciertamente se ha trivializado mucho la imagen de Frida. Y eso no nos ha permitido ver todo lo que sí hay. Bueno, aquí tenemos esta Barbie Frida, que no se permitió su venta aquí en México, pero pues que sí, la familia de Frida se opuso también a que se vendiera aquí. Pero, ¿qué es lo que nos llama la atención todavía de Frida? ¿Por qué Frida sí es un fenómeno del mercado? Ciertamente, ayudó mucho la película del 2002 con Salma Hayek. Ciertamente sí ayudó mucho también que Madonna comprara cuadros de Frida y dijera que quien no gustaba de Frida, pues no podía ser su amigo. Pero por algo, Madonna compra a Frida y por algo Salma hace a Frida. No es al revés, ¿qué pasa con Frida? Es una foto del sepelio de Frida. Aquí está Diego, aquí está mi cursor, aquí está Diego, aquí está Siqueiros, aquí está Cárdenas. Es una foto muy cercana, pero bueno, como pueden ver, hay mucha gente. Está en el Palacio de Bellas Artes. Uno de los Fridos pone la bandera del comunismo en el féretro, cosa que le cuesta el puesto al director de Bellas Artes, todo un escándalo. Y bueno, pues, vemos que no, o sea, ya en su sepelio, pues atrajo una cantidad de gente similar a cuando se muere Diego 3 años después. Yo con esto no quiero decir que estoy comparando la obra de Diego con la obra de Frida. Es como, yo creo que
hay artistas que nos hablan y hay obra que nos habla. No quiero decir que uno es mejor que el otro, o sea, tienen distintos estilos, distintos temas y le hablan a distintas, sí, a distintos públicos. Esta es una serie de fotografías que le sacaron a Frida en el 37, cuando posó para Vogue, para Vogue que salió en Nueva York. Entonces, Frida ya llama la atención por su vestuario, sí, si quieren, por ser esposa de Rivera, sí, pero ella ya se va formando una personalidad. Y no es la única que se viste pues con esos trajes autóctonos en la época. Aquí tenemos del lado izquierdo, ¿no? De mi izquierda, a Concha Michel, que era una cantante de corridos, que también podemos ver ahí que está vestida a la usanza de la época, muy tradicional. Y aquí está con una de las primeras muralistas, más importantes muralistas mexicanas, mujer. La historia la ha tratado un poco mal porque quedó a la sombra de los tres grandes muralistas, Aurora Reyes, pero que también podemos ver que está vestida a la usanza de la época. Pero ¿qué pasa? Frida es la única que hace de esa vestimenta su firma, su sello único. Su mamá era costurera, entonces ella desde chica también sabe de texturas, sabe de colores. Cuando viaja a Nueva York, visita el barrio chino y compraba telas y compraba aplicaciones y creaba, pues todo lo que ella se pone tiene intervención por ella. Entonces, tiene una manera de irse creando su personalidad de tal forma que se ha dicho, que varios críticos han dicho que Frida es la única artista que se pare a sí misma, sí, que se ha podido parir a sí misma como creación. Este es el círculo de Frida. Siqueiros, Neruda, María Félix, Picasso. Picasso le regala unos aretes. María Félix pues, tiene fotos autografiadas en el archivo de fotografías de Frida. Pablo Neruda tiene un par de cartas. Siqueiros, bueno, pues es una persona muy contradictoria porque se aleja y se acerca de Diego. Hay una cierta competencia, como ciertos celos profesionales, pero bueno, este es el tipo de gente con el que se lleva Frida. Entonces, Frida no es ninguna advenediza. Si Frida no fuera lo que fue, no hubiera podido entrar en este círculo y mantenerse. Ciertamente podrá haber gente que diga, pues no, no me gusta su obra, es terriblemente dura, como fue un poco su vida. Pero Frida, efectivamente, como decía Diego, es la primera que habla a estos sectores, porque en los 80 Frida es adoptada como símbolo para el feminismo. También es símbolo para la comunidad lésbico-gay. Es símbolo para la comunidad de personas con alguna discapacidad, porque habla justamente de las cosas que nos preocupan. Este cuadro que es tan duro y que está salpicado ahora sí literalmente de sangre, claro, pintura, hasta en el marco, habla de una postura crítica de Frida hacia el papel de la mujer. Ella lee esta noticia en el periódico, donde se dice que pues una persona, un hombre, descubre la infidelidad de su mujer y pues la mata. Y cuando le preguntan que por qué hizo eso, el hombre responde, pues fueron unos cuantos piquetitos. Y entonces Frida se impacta tanto que pinta este cuadro, pero de alguna manera vemos que en estos formatos, porque es pequeño, es un cuadro que está en el Museo Dolores Olmedo, es un cuadro pequeño, retoma, al mismo tiempo que retoma esta estética de los exvotos, estos cuadros que están en las iglesias dando gracias por algún milagro, es así que no tiene mucha perspectiva, que son como muy pintura naif, con estas leyenditas o estos recuadritos en donde se explica lo que pasó. Ella retoma esa estética, pero siendo sumamente crítica de la injusticia social y de la discriminación y el papel de segundo grado que tiene la mujer en esa época y todavía. Entonces, Frida, sí, es la voz de muchas minorías, sí, nos sigue hablando, sobre todo porque habla de algo muy especial.
creo que sigue siendo vigente porque habla de la vulnerabilidad. Y no hay nada que no podamos identificar en ese sentido con la pintora. Siempre tenemos una parte vulnerable y Frida se abre a esa vulnerabilidad sin pudor, sin temor, sin ningún recelo. Circe Nestrosa, que es una curadora que hace poco también curó alguna cosa de Frida, dice: Frida era una mujer mexicana de piel oscura que quedó discapacitada, que buscaba un lugar como artista en un mundo dominado por los hombres. No son las mismas cosas por las que luchamos las mujeres hoy por tener voz. Y no solamente las mujeres, insisto, hay muchas otras minorías que están tomando la voz de Frida para tener voz ellos mismos. Hace poco me llegó, le comentaba yo ayer a Alfredo, un librito de un doctor en danza, este es el libro, brasileño, que sufre de una discapacidad, también de una enfermedad discapacitante progresiva, y nos mandó este libro porque él se basa para hacer un performance teatral. Él no se puede mover, está en una silla de ruedas, pero cuando él quiso estudiar danza, pues le dijeron, tú no puedes. Y él dice, bueno, es que, ¿por qué pensamos en los discapacitados como discapacitados? Somos personas que sucede que tenemos una discapacidad, pero no somos discapacitados. Entonces, él lo que hace es que hace un performance en el cual se viste como Frida, proyecta algunas imágenes sobre la vida de Frida, habla un poco al respecto de la vida de Frida, y después él pide, está en medio, pues un espacio abierto con una puerta abierta, están las personas que van a ver el espectáculo rodeando a este actor, que se llama Felipe, a este doctor, Felipe, y Felipe le pide al auditorio, que se puede salir en cualquier instante que quieran, pero le pide que lo quiten de la silla de ruedas, después de que habla de Frida y hace una equivalencia entre su discapacidad y la de Frida, que lo saquen de la silla de ruedas y lo pongan en el colchón, un colchoncito que está ahí, que lo acuesten, porque no se puede mover, y después de que lo ponen ahí, les pide que le quiten la ropa, se enfrenten a su cuerpo y escriban lo que esa experiencia les ha provocado. Y tiene una frase que me gusta mucho, dice, deberíamos pensar en el cuerpo como en el trayecto de una vida, como el trayecto de una vida, es el reflejo del trayecto de una vida. Y Frida ayuda a eso, ¿no? Es increíble que a años de distancia de su muerte todavía haya personas que la toman como bandera y que la toman como una manera de superar y sanar. En el museo estamos convencidos de que esa es la función del arte, sanar. Y Frida lo hizo a través de su arte. Esta cita de Matías Geritz me gusta mucho. Matías Geritz fue un poco más joven que Frida, contemporáneo, arquitecto, y dice, se reconoce la obra de arte por su vida propia. La obra de arte no tiene vida. La obra de arte que no tiene vida no es obra de arte. Y como vemos en el fondo, no es la última pintura de Frida, pero sí es la última pintura que Frida interviene. Esto de Viva la Vida lo escribe Frida en el 54. Ya tenía pintado el resto, pero lo pinta en el 54, dibuja esta frase poco antes de que muera. Entonces, de alguna manera, Frida sigue viva porque nos sigue hablando. Y de alguna manera también, no solamente se curó a través del arte, sigue curando a mucha gente a través de su arte. Y en este momento, en este país en el que creo que sí necesitamos volver a vernos como personas, en el que tenemos pues un problema tan grande de separación, de polaridad, de inseguridad, tenemos que ver lo que sí hay. México es una potencia a nivel de arte. Frida es definitivamente nuestra embajadora en el mundo, es nuestra cara cultural. No hay museo en el que yo haya ido en el mundo que no
tenga algo de Frida, por lo menos en la tiendita, si no está expuesto, por lo menos en la tiendita sí está. Entonces, qué orgullo que seamos conocidos en el mundo por Frida y no por los problemas que tenemos, por lo creativo de nuestros artistas y no por nuestra política, por lo mucho que ha dado los artistas de esa época, que fue una época fundacional en nuestro país. No fue una época cualquiera, se estaba haciendo un país, se estaba inventando un país. Se estaba inventando nuestra manera de concebirnos como mexicanos y Frida ha sido un símbolo a lo largo de toda esa época. Entonces, a mí me parece que no hay nada más que decir de Frida que más bien prometer verla con ojos nuevos, ojos frescos, investigar un poco más de su sentido del humor y agradecer lo que sí tiene, no quedarnos en el estereotipo, sino ver que hay mucha más riqueza atrás de ella. Muchas gracias, querida Virginia. Excelente, excelente tu ponencia. Tienes saludos de muchas partes, por supuesto de la Ciudad de México, de Chicago, de aquí de San Antonio, de Nicaragua, de Argentina, de otras partes de Texas. Tienes muchos comentarios, bravo, extraordinaria ponencia, excelente narración. Bueno, hay muchos, los puedes ver después en Facebook. También hay algunas preguntas que voy a ir rescatando. Me han llegado por distintos medios, sea en los comentarios o a través del Messenger, y algunas se parecen. Por ejemplo, llega esta pregunta por Messenger que dice que la figura de Frida ha relegado un poco su obra, y que si crees que esta es la razón por la que ha sido mal interpretada. Hay que tomar en cuenta que Frida es la primera pintora latinoamericana que rebasa el tope del $1.000.000 en una subasta. Pero vuelvo a lo mismo, sí, ciertamente cuando tenemos artistas como Van Gogh, como García Lorca, con estas vidas tan tremendas, tan interesantes, no solamente en la tela o en el escrito, como en el caso de Lorca, como en su propia vida. Y hay además cuestiones de vida privada ahí entretejidas, pues es muy fácil irnos con el atractivo de la persona. Ahora, como decía yo, bueno, la persona de Frida es atractiva porque no hay persona que no la haya conocido, amante que haya tenido, que no diga que era de un atractivo casi como imán. Entonces sí creo que a veces centrarnos mucho o en lo dramático de su obra, o en lo caro de su obra, o en lo dramático de su vida, o en lo poliamoroso de su vida, no nos deja ver las otras facetas que hay. Mi invitación más bien sería a ver y a vernos, porque creo que estamos en una etapa de totalitarismo en el sentido de que es una cosa u otra, que somos extremos, o somos de este partido, o somos de esto, o de este estatus social o de este. El mundo no es blanco y negro. Frida no es esto o el otro, es muchas cosas a la vez. Pero entonces, en lugar de nada más quedarnos con esta visión de la dolorosa o de la llorona quejándose por los pasillos, que sí tuvo un momento varios momentos de llanto, de perdición, de tocar el fondo del abismo, la noche oscura del alma, como le dicen, pero también tuvo momentos luminosos. Entonces, ¿por qué no, cuando nos referimos a Frida, por qué no en lugar de decir, es que era bisexual, es que era alcohólica, es que era infiel, es que Diego le... No, a ver, era una mujer con todas las contradicciones que eso implica, revolucionada para la época, que fue mucho más adelante, pero también era hija de su época. Entonces tenía todas estas contradicciones entrelazadas y es indefinible. O sea, creo que lo que no deberíamos de hacer es definirla como y un epíteto, como esto, como aquello otro. Frida es de una riqueza como cualquier otro artista. ¿Por qué nos interesa y por qué seguimos hablando de ella? Porque podemos decir, bueno, habiendo tantos otros artistas, porque como bien digo, nos sobran buenos artistas en este país, ¿por qué seguimos hablando de Frida? Porque nos sigue hablando,
porque sigue siendo vigente, porque es la voz para discapacitados, para minorías, para, no sé, comunidades lésbico-gays, con otro género. Frida misma experimenta con su identidad, se cambia de nombre, era Frieda, y después se pone Frida, y después se llama, con sus amantes inventa sus propios epítetos, ¿no? Se cambia de vestuario, se cambia de peinado, se corta el pelo, o sea, está experimentando y en búsqueda todo el tiempo. Entonces, ¿por qué habríamos de quedarnos con una imagen de Frida cuando ella estuvo buscándose toda la vida? Creo que tendríamos que emprender junto con ella esa búsqueda y responsabilizarnos un poco por lo que ponemos de ella. O sea, decir, ella es esto, no. O sea, la estamos definiendo en 3 palabras cuando su vida ahorita hablé hora y media, ya te tengo 5 temas más. Es inacabable, ya te tengo las 5 frases de Frida, los 5 cuadros de Frida, los 5 amores de Bueno, pues Frida, te tomamos la palabra. ¿no? Hay otra Entonces, pregunta aquí de Javier Laguna que dice, ¿por qué tuvieron que pasar 50 años para conocer las memorias que dejó Frida? Y si al conocer sus memorias cambió algo de lo que se sabía de ella. no tomaron 50 años. Lo que es muy interesante, y le respondemos a, qué linda Javier Laguna. pregunta, a Javier, es que pasó una cosa muy curiosa. Frida muere en el 54 y Diego para ese entonces ya sabía que tenía cáncer de próstata. Em, y bueno, ya intentará después ir a la Unión Soviética, que lo curen, tal. El caso es que, bueno, va a morir de eso 3 años después. Pero entonces él ya sabe que tiene un poco de problema con el tiempo y entonces lo que decide es guardar las cosas de Frida. Ellos ya lo habían platicado, que cree que no son muy importantes, le pide a Carlos Pellicer como museógrafo que guarde las cosas que considera que no son tan, que son muy personales, que para poder convertir la Casa Azul en museo. Y entonces todo eso se guarda y Diego Rivera le pide a su gran amiga y mecenas Dolores Olmedo que por favor no abra las cosas hasta 15 años después de que Diego haya fallecido. Bueno, pues Dolores Olmedo, muy amiga de Diego, cumplió no solamente a cabalidad lo que le pidió Diego, sino mucho más. No abrió nunca nada. Hasta que ella se murió, el fideicomiso que formó Diego decidió que iba a abrir todos esos espacios. Y entonces, en el 2004-2005, que se abren los espacios, los armarios, los baños, algunos muebles, empiezan a salir una cantidad de cosas que nadie sabía que existían. Cantidad de fotografías, fotografías de maestros de la fotografía, cartas, pinturas, vestuario, corsés. Bueno, claro está que de cualquier manera ya mucho se conocía porque Diego ya lo había sacado. El diario, que lo pueden ustedes comprar, es una maravilla también porque es una obra en sí de arte, no solamente son las memorias de Frida, que no es como tanto diario, tiene como pensamientos y tiene dibujos y algunos esbozos. Entonces, eso explica un poco que haya ahorita también un rebrote por conocer un poco más y todas estas facetas que se creían de Frida. Por ejemplo, se descubrió una foto donde aparece la mamá de Frida vestida de tehuana con el resplandor. Entonces, evidentemente Frida no decide vestirse como tehuana por Diego, como mucha gente dice, ay, era una mujer sumisa y entonces porque Diego se lo pedía. No, uno, ocultaba perfectamente bien su pierna más delgada y le venía muy bien. 2, otras mujeres se vestían igual. Su mamá, toda la línea materna tiene esa tradición. Entonces son cosas que se empiezan a engarzar cuando Claro. se empiezan a abrir esos espacios y empieza a salir ese material a la luz. Hay muchas preguntas que están entrando. Dice aquí Mónica de León de la Barra que ¿qué opinas de esa versión que dice que no murió de neumonía, sino que se suicidó? Que si sería Sí. eso congruente pensar esto por su Existe forma de esa, ver la vida. existe esa ¿Pero versión. tú qué crees, sí o no? Mira, su propio diario tiene cuando le amputan la pierna y sufría tanto, tiene una frase
que dice, espero feliz o alegre la salida y espero nunca más volver, o espero no regresar más. La estoy parafraseando, no es así exactamente. Es muy curioso, hay una pulsión de Frida por la muerte, pero también al mismo tiempo hay una pulsión por la vida. Yo no sé realmente si cambiara un poco la percepción de Frida, si supiéramos que ella decidió quitarse la vida y decidió ser ella hasta el último instante y tener en control su vida hasta el último instante de su vida. Yo creo que la tuvo bastante en sus manos, la manejó bastante bien y, o sea, es interesante saber que está abierta esa opción. Nunca se ha confirmado. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, muchos basados en lo que escribe en su diario, en que en algún momento si ella dice, yo pienso en morirme, pero me detiene Diego, me detiene pensar que va a ser solito, como que no lo quería dejar, ¿no? Siempre esta parte un poco maternal con Diego. Pero creo que es otro de los tabús que también podría romper Frida, ¿no? Estamos tan eh, como en ciernes de decir, bueno, está bien o mal quitar nuestra propia vida, es nuestro derecho, no es nuestro derecho. Pues Frida fue muy revolucionaria, no me sorprendería, creo que no cambia mucho mi idea, por lo menos la mía sobre ella, y no sé en qué manera, no creo que afecte lo que ella era, ni cómo vivió ella. Dice Rebecca Bodman, nuestra amiga Rebecca Bodman, que no hay que reducir a nadie, pues todo ser humano es complejo, de infinitas Exacto. matices. También te agradece el dicho de que el arte sana y que excelente conclusión, que el arte nos cure a todo el país. Más felicidades, que quieren más. Ahora que mencionaste que hay otros temas, dicen por supuesto que venga Virginia a platicarnos más. Virginia, hay otras preguntas. Yo te pediría que nos visites en la página de la UNAM y des algunas respuestas. Una Claro más que que sí. rescaté por aquí y que me parece muy, muy interesante. Dinos tres cosas que al visitar el Museo Frida Kahlo nos sorprenderían de Frida. Sí. A mí una cosa que me encanta, hay un teatrino que hizo ella, es un teatrito chiquito con unos como marionetitas pequeñas con las que ella jugaba y que nos dejan ver pues esta parte juguetona, siempre irónica. También tiene una colección de muñequitas y de miniaturas. El teatrino es espectacular, me gusta mucho. Una segunda cosa, a mí me gusta mucho los retablos, los exvotos. Hay dos exvotos que son, ya esa podría ser también otra ponencia, como ella retoma esa estética de lo popular y sin ser tan estridente, no lo digo en tono peyorativo, pero sin ser tan estridente como Frida con lo nacional, Frida toma ciertas, y son sus aportes al arte. Yo creo que también no hemos acabado de profundizar en lo que Frida aporta al arte, cómo ella toma estos pequeños elementos de la estética popular y las integra en su obra, sin ser abiertamente pro nacionalista, que lo era, pero no necesita pintar a Moctezuma en contra de Cortés, como hace Diego, para ser nacionalista. Esa sería la segunda sorpresa. Y la tercera sorpresa, y esa me encanta, está en la sala 1, está una pintura que hace Frida que se llama Naturaleza Muerta y el marco es de madera y el marco es circular. Los invito si pueden entrar, ahorita ya pueden ir al museo, poquitos pero pueden, y tiene una forma muy curiosa. Esto fue algo que descubrió la directora del museo cuando se abrió todo este material, encontró el dibujo de una matriz en uno de los libros de Frida y es exactamente el marco, esquematizado, es el dibujo de una matriz, es círculo y un poco como la vagina, ¿no? Entonces, esa a mí me parece también, digo, hay muchas sorpresas, muchas, los jardines son maravillosos también, entonces, pero bueno, para mí esas tres cosas a mí siempre me llaman la atención. Estupendo, pues qué ganas de ir al Museo de Frida Kahlo. Vengan, Iremos. Y nuestra amiga Meli dice que tú fuiste una de las primeras personas que se enfrentó a las cartas de Leo y Frida, que cuando abrieron el baño, que hasta ese momento había estado cerrado, ¿por qué estaba sin abrirse ese espacio? ¿Se sabía antes de eso cuál era la relación con su doctor Leo? Pues eso fue en el baño. mira, te digo, no se abrió por eso, porque
esta Dolores Olmedo se encarga inclusive, muchos años lo paga ella de su bolsa, el que estuviera funcionando la Casa Azul, el museo. O sea, bien paradójico, ¿no? Si ella hubiera sabido que después iban a haber colas y colas. En el año 2017 se rompió el récord de asistencia con más de 500,000 de visitantes al año, 2,000 por día. Entonces, claro, eso fue antes de la pandemia, no sé qué vaya a pasar ahora, pero sí, de alguna manera fue labor de Dolores Olmedo mantener la Casa Azul. Y ella no tuvo mucho interés en abrir esos espacios. Él dijo, si Diego consideró que no se tenían que abrir en 15 años, pues yo tampoco los abro. No, la realidad es que tampoco llevaba muy buena relación con Frida. Entonces decidió que no los iba a abrir. Y es hasta que muere Dolores Olmedo que el fideicomiso que había creado Diego decide abrir esos espacios. Entonces sí, gracias a eso se han empezado a poner en tela de juicio muchos de los juicios que se habían hecho sobre Frida, muchos de los estudios, y hay mucho material todavía para explorar. Pues definitivamente siguen llegando las felicitaciones, los aplausos, los emojis de aplausos. Les ha encantado tu ponencia, Virginia, y nos ha encantado a todos nosotros. Muchas gracias. Yo me quedo por bien servida si la próxima vez que se hablen de Frida, en lugar de decir, ay, qué fea era, ay, qué sufrida era, ay, es producto de la mercadotecnia, se detengan 3 segundos y digan, qué interesante vida tuvo, voy a investigar un poco más. Pues sí, te lo agradecemos y seguramente te lo deberemos a ti, nos acordaremos de lo que nos has dicho y no será la última vez que te tengamos en la UNAM San Antonio, seguramente. Así lo espero. Quiero decirles que esta ponencia la habíamos planeado ya desde el año pasado y habíamos pensado que fuera presencial. A raíz de la pandemia, todas estas cosas han cambiado, pero también nos da la oportunidad de llegar a otras personas que no hubieran podido estar con nosotros aquí en la UNAM San Antonio. Y es igualmente entretenida y maravillosa tu presentación. Muchísimas gracias, Virginia, a nombre de la UNAM San Antonio. De verdad, nos ha encantado esta presentación. Y amigos, yo los quiero invitar a que continúen siguiendo la agenda de actividades de la UNAM San Antonio. Este 22 de octubre tenemos, hablando de mujeres, las mujeres en la conquista de México con Pilar Regueiro. Es el jueves 22 a las 11 de la mañana, también aquí por Facebook, así que los esperamos, por favor. Y bueno, vamos a despedir a Virginia en privado. Nos despedimos ya de esta transmisión, agradeciéndoles como siempre su atención y los esperamos el 22 con las mujeres en la conquista. Buenas noches.